cuantas veces vemos de los grupos protestantes autoproclamarse cristianos, muy por encima del catolicismo. A ellos no les gusta que te refieras así a ellos como protestantes. Les debes decir cristianos. ¿Por qué? Porque consideran que lo hecho por Martín Lutero fue una salvación al cristianismo, y que ahora los verdaderos cristianos son ellos. El cual es una gran mentira. Y todos sabemos por qué. Martín Lutero no reformó nada. A diferencia de San Francisco de Asís, que sí reformó la iglesia. Y por eso tenemos a los franciscanos. Cada 4 de octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los santos más conocidos y queridos de la Iglesia, cuyo nombre fue tomado por el Papa Francisco en su honor. A continuación te presentamos 12 curiosidades sobre su vida. 1. Los retratos más antiguos de San Francisco se encuentran en Italia. El primero, a la izquierda, se encuentra en el monasterio benedictino de Subiaco. El retrato fue pintado durante una visita del santo al monasterio y presenta a San Francisco sin aureola ni estigmas. El segundo fresco, el de la derecha, se halla en la Basílica Inferior de Asís y fue pintado por Cimabue. El fresco completo representa a la Virgen con el Niño, entronizados, 4 ángeles y San Francisco. 2. Se le llamó Francisco por el pueblo de Francia. Su padre, Pedro Bernardone, fue un comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco, el francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. 3. Fue prisionero de guerra durante un año. Cuando tenía cerca de 19 años, antes de su conversión, se unió al ejército y luchó en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís. Fue hecho prisionero durante un año, pero finalmente fue liberado ileso. 4. Su vida se inspiró en Mateo 10:9. En este pasaje, Jesús dice a sus discípulos: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, cuando viajen para predicar el Evangelio. El santo se sintió inspirado a hacer lo mismo, y comenzó a viajar para predicar el arrepentimiento en pobreza. 5. En el plazo de un año, ganó 11 seguidores. Para el año 1210, había 12 de ellos en total, es decir, igual número que los apóstoles. Es en ese entonces que San Francisco redactó una regla breve e informal, con consejos evangélicos para alcanzar la perfección, principalmente. Luego viajaron a Roma para presentar el escrito para la aprobación del Papa. El viaje fue a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. 6. El Papa Inocencio III decidió apoyar a los franciscanos después de un sueño sobrenatural. El Papa Inocencio III se mostró adverso a darle apoyo a San Francisco y su nuevo grupo de seguidores. Entonces, tuvo un sueño en el que vio al santo sosteniendo con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, que estaba a punto de derrumbarse. El Santo Padre interpretó el sueño como una indicación de que San Francisco y su grupo podrían servir de apoyo a la Iglesia, y así les dio el reconocimiento oficial como una orden religiosa. 7. Asistió al Cuarto Concilio de Letrán, donde conoció a Santo Domingo de Guzmán. Este concilio fue el Concilio Ecuménico número 12 de la Iglesia Católica, en el que se ratificó la transubstanciación y la primacía papal, entre otras cosas. Santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos, también estuvo presente. 8. Visitó a un sultán musulmán, le predicó el Evangelio y lo desafió. Durante la Quinta Cruzada, San Francisco y un acompañante viajaron a un territorio musulmán para visitar el sultán de Egipto y Siria, Al-Kamil. El santo predicó ante el sultán y para demostrar su gran fe en la religión cristiana, desafió a los presentes a un juicio de fuego que consistía en que él y un musulmán caminen por un sendero en llamas, con la idea de que el seguidor de la religión verdadera debía ser protegido por Dios. San Francisco se ofreció a ir en primer lugar, pero Al-Kamil rechazó el desafío. No obstante, el sultán quedó tan impresionado por su fe que le dio permiso al santo para predicar en su tierra. 9.
detuvo los milagros de un franciscano fallecido. En 1220, San Francisco se retiró del gobierno de la orden y nombró como su vicario a Pedro Catani. Sin embargo, Pedro murió solo 5 meses después. Los visitantes a tumba reportaron muchos milagros, lo que llevó a grandes multitudes al lugar. Las muchedumbres causaban problemas en la zona, por lo que el santo le rezó a Catani para que se detuvieran los milagros, y estos cesaron. 10. Recibió estigmas mientras realizaba ayuno de 40 días. Los estigmas son una condición en las que las heridas de Cristo aparecen sobrenaturalmente en el cuerpo de una persona. Un franciscano que lo acompañó dijo: de repente vio una visión de un serafín, un ángel de 6 alas en una cruz. Este ángel le dio el don de las 5 llagas de Jesús. Esto sucedió en 1224, durante un ayuno de 40 días, en el monte Albernia, cuando se preparaba para la fiesta de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre. 11. La primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís se colocó al día siguiente de su canonización. El santo murió el 3 de octubre de 1226. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228, y al día siguiente, el Santo Padre puso personalmente la primera piedra de la nueva Basílica de San Francisco de Asís. 12. Su tumba se perdió durante siglos, hasta que fue redescubierta en 1818. Su cuerpo fue trasladado a la Basílica en 1230, pero pronto fue ocultado por los franciscanos para protegerlo de los invasores sarracenos. La ubicación de su cuerpo quedó en el olvido, y no fue redescubierto hasta 1818, casi 6 siglos después. Si hablamos de los luteranos, nos daremos cuenta que hay una gran diferencia. Lutero nació en Eisleben, Alemania, en 1483. En 1505 recibe el grado de maestro. Poco después entró de religioso en los eremitas de San Agustín. Se ordenó sacerdote en 1507 y en 1508 era profesor de la Universidad de Wittenberg. Lutero introduce en la Iglesia las falsas ideas humanistas. Piensa Lutero que la concupiscencia es algo pecaminoso y se amarga pensando en su eterna condenación. A estos pensamientos Lutero opone otra idea suya que consiste en afirmar que la salvación eterna del hombre se alcanza sin mérito alguno personal. Por consiguiente, las obras del hombre no sirven para nada. El hombre se salva solo por la fe en Cristo. Lutero negó la autoridad del Papa, la libertad humana, los sacramentos y enseñó la libre interpretación de las Sagradas Escrituras y fomentó los sentimientos nacionalistas en los príncipes alemanes para enfrentarlos contra el Papa. El Papa León X publicó una indulgencia con el fin de reunir recursos económicos para la gran Basílica de San Pedro de Roma. Lutero se enfrentó al Papa colocando en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg una lista de 95 tesis que negaban el valor de las indulgencias y la jurisdicción pontificia. El arzobispo de Maguncia comunicó a Roma la rebelión de Lutero, y el Papa envió a Alemania al cardenal Cayetano, que intentó la reconciliación con Lutero, pero este se negó. Las universidades de Colonia y Lovaina se pronunciaron contra Lutero. Desde entonces Lutero se rebeló contra todos. El 15 de junio de 1520 el sumo pontífice publicó la bula Exsurge Domine, en la que condenaba 41 tesis de Lutero, a quien amenaza con la excomunión si no se arrepiente antes de pasados 60 días. Lutero contestó al Papa escribiendo un libelo contra la bula del Anticristo. Como Lutero seguía aferrado a sus falsas doctrinas, el Papa lo excomulgó el 3 de enero de 1520. A esto podemos añadir que quizá las intenciones de Martín Lutero hayan sido buenas, pero su problema fue en el proceder de la solución. Él quiso corregir las cosas creando un cisma diferente a San Francisco de Asís.
que no necesitó de ningún cisma para reformar a la Iglesia. Los católicos consideramos a los protestantes también como cristianos. ¿Por qué? Porque a pesar del cisma que causaron, mantienen algunas enseñanzas de fe que son esenciales para vivir el verdadero cristianismo. Sin embargo, para los protestantes, los católicos no somos cristianos. Simplemente porque no coincidimos en su manera de pensar. Para cerrar el video, hagamos un breve recorrido más por la historia. Ya vimos un poco de historia de San Francisco de Asís, como también de Lutero. Ahora veamos. ¿Quién fue el Papa León X? ¿Realmente fue tan malo como lo grafican los protestantes? León X nació en Florencia el 11 de diciembre de 1475 y falleció en Roma el 1 de diciembre de 1521. Los enemigos de la Iglesia presentan a León X como un papa corrupto, que se atribuía para sí mismo características personales de Jesucristo. Además, insisten con las supuestas indulgencias que se vendían para la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero todo esto ¿es cierto? En la descripción del video les dejamos un artículo completo de lo que fue el pontificado de León X, el papa de la época de Lutero. León X era un amante del arte y de la literatura. Estaba más enfocado en eso que en los asuntos de la Iglesia. Ese fue su gran error. León X estaba más preocupado por el arte y la literatura que por fortalecer la fe de los fieles. Ese fue su gran problema. Y es en lo único que se le podía cuestionar. Sin embargo, Lutero llevó esto a un extremo, que en lugar de solucionar, empeoró la situación, ya que hizo que el cristianismo sea una completa división. Mientras que en la intención de Jesús está en ser una sola fe. ¿Estuvo en falta el Papa León X? Lo estuvo. Pero Lutero, en lugar de corregirlo, lo embarró más. Por lo tanto, ni León X ni Martín Lutero pueden ser considerados como héroes del cristianismo, ya que ambos fallaron. León X quiso hacer de la Iglesia puro arte y literatura, mientras que Martín Lutero una división constante.